Ya, profe. No sé si me escuche, pero ahí estoy grabando. Tanto que, perfecto, les venía contando yo, digamos que hoy día vamos a ver la biología, inervación e irrigación de la extremidad inferior, y más temprano que tarde les pueden llegar lesiones graves y ustedes tienen que identificar cuál es digamos, el segmento neurovascular de la lesión en cuestión y de los distintos grupos musculares, además de los compartimentos que van a encontrar a nivel del muslo, la pierna y del pie. Estos son casos en general extremos, ¿eh? de un paciente politraumatizado. Entonces vamos a partir con la región muscular glútea, donde vamos a ver sus planos profundos, planos medios y superficial. En el plano profundo tenemos distintos grupos musculares. Tenemos el glúteo menor, que es un abductor de la cadera, y tienen que saber que su origen es a nivel de la línea glútea anteroinferior de la pelvis, de la ala ilíaca en general, y se inserta en el borde anterior del trocánter mayor. La inervación está a cargo del nervio glúteo superior. Eso es relevante, ¿eh? Vamos a ver que el glúteo superior está a cargo ahí del glúteo menor. En cuanto al piriforme, tienen que saber que se origina en la cara anterior del sacro y que se inserta en la parte media del borde superior del trocánter mayor. El valor externo por excelencia de la cadera, y la inervación está a cargo del plexo sacro. Luego tenemos también en el plano profundo, tenemos estos músculos que son los rotadores externos, al igual que el piriforme. Perdón, y quiero decir algo también, algo más sobre el piriforme. Es súper relevante para mí. Por ejemplo, yo soy un doctor que me dedico a la artroplastía de cadera, al recambio de la cadera cuando hay artrosis o alguna fractura. Yo hago artroplastía total de cadera y yo ocupo un abordaje posterior. Y este músculo piriforme es por donde, por debajo del piriforme va, porque yo cuando hago una tenotomía del piriforme para poder ingresar a la cadera, yo le pongo generalmente unas suturas para identificar este músculo y proteger el nervio ciático. Luego tenemos el resto de la musculatura de los rotadores externos de la cadera por la cara posterior de la cadera, donde tenemos el obturador interno y los géminos, ¿ya? En general, saber que el obturador interno es un rotador externo, como dije, y está a cargo de la inervación del plexo sacro, y los géminos, que es el gémino superior e inferior, también la inervación está principalmente a cargo del plexo sacro, ¿ya? Luego tenemos el obturador externo, que este en general es un aductor de la cadera, se origina en la cara externa de la membrana obturatriz y se inserta en la fosa trocanteriana. Y la inervación está a cargo del nervio obturador. El cuadrado femoral es un gran músculo que también es un rotador externo de la cadera y está a cargo de la inervación del plexo sacro. Luego tenemos el plano medio, donde tenemos el glúteo medio, que es un abductor potente de la cadera y se origina en la línea glútea antero-posterior y cuarto anterior de la cresta ilíaca y se inserta en la cara lateral del trocánter mayor. Es relevante también que su inervación está a cargo del glúteo superior. Y como sale bien marcada en esta diapositiva, es un abductor potente de la cadera. También en este plano medio tenemos el glúteo mayor, y este glúteo mayor también es un abductor de la cadera, pero también tiene una función de extensión del muslo y está inervado por el nervio glúteo inferior. Por eso es una mnemotecnia ahí, pero tienen que saber, porque el glúteo menor y glúteo medio están a cargo del nervio glúteo superior, pero el glúteo mayor está a cargo del nervio glúteo inferior. Luego tenemos estos planos superficiales a nivel de la cadera, donde nace este músculo que es el tensor de la fascia lata, el tensor de la fascia lata, y este músculo se origina en el borde externo de la cresta ilíaca y se inserta en la tuberosidad externa de la tibia, ahí en el tubérculo de Yerby.
generalmente la acción principal es una flexión y abducción de la cadera y está inervado por el nervio glúteo superior. Bueno, vamos a pasar a los compartimentos a nivel del muslo y tienen que saber que existen 3 compartimentos que son importantes. Compartimento anterior, compartimento medial y compartimento posterior. El compartimento anterior tiene una función relevante en cuanto a la extensión de la pierna, ¿ya? Y está inervado por el nervio crural o nervio femoral, ¿ya? Y la irrigación está a cargo de la arteria y vena femoral. En este compartimento anterior van a ver estos grupos musculares, que es el cuádriceps. Y el origen del cuádriceps, generalmente, bueno, como su nombre lo dice, son 4 músculos. Tenemos el recto anterior o femoral, que se origina en la espina ilíaca antero-inferior. Tenemos el vasto medial, por el labio medial de la línea áspera del fémur, vasto lateral, cara anterior del trocánter mayor, también en el labio lateral de la tuberosidad glútea y labio lateral de la línea áspera del fémur. Y vasto intermedio, donde se origina en la cara anterolateral del fémur. Todo esto se insertan en la base de la rótula a través del tendón rotuliano. Luego, bueno, este tendón rotuliano se inserta en el hueso patelar o rotuliano y termina de insertarse a través del tendón de la rótula en la tuberosidad anterior de la tibia, ¿ya? Todo este grupo muscular es el principal motor para la función extensora a nivel de la rodilla y está inervado por el nervio crural o femoral. Otros músculos que tenemos en el compartimento anterior, tenemos este músculo articular de la rodilla, que en general es un músculo muy pequeño, que en mi vida lo he visto. Solamente sale descrito. Y aquí un músculo que es relevante, ya que el músculo sartorio se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se inserta en la cara medial de la tibia y es parte de la pata de ganso superficial. Como todo el compartimento anterior del muslo, está a cargo del nervio femoral y la función principalmente de flexión y rotación lateral de la cadera. ¿Qué tienen que saber del sartorio? Tienen que saber que se inserta o se origina en la espina ilíaca anterosuperior. Muchas veces van a ver ustedes lesiones deportivas donde sus pacientes van a describir, por ejemplo, en el fútbol, que pueden producir un golpe al balón y sienten un gran dolor a nivel de la espina ilíaca anterosuperior y en el fondo muscular potente y ahí superior. Vamos a pasar ahora al compartimento medial, donde su función es netamente aductora. ADD, como dicen algunos próceres que me enseñaron, para que no confundan con la abducción, que es ABD. Entonces, la función aductora. ¿Profe? ¿Sí? Profe, antes de que siga, ¿lo puedo molestar para que acepte un compañero? Perdona, es Porfa. que no lo he visto acá en No, la no se preocupe. solicitud, pero perdón, Joaquín vamos a ver si aquí. Campos. Ya. A ver si Joaquín está por ahí. Más le Perdón. vale. Ahí está. Joaquín Campo y Javiera. Gracias, profe. Ahora sí. Perdón. Entonces, como les venía diciendo de que perdón. Aquí que en el compartimento medial del muslo, obturador. ¿Ya? Este compartimento está a cargo de la irrigación de la arteria y vena femoral. Y acá, en toda la musculatura medial del muslo, ustedes tienen que saber que está este grupo muscular que son los aductores y que se originan a nivel del pubis, a nivel de la rama isquiopubiana y tuberosidad isquiática. Por eso ustedes van a escuchar hablar de la famosa pubalgia, o la famosa pubalgia tienen que ver estos grupos musculares y es una tendinopatía de la musculatura aductora. Se inserta este aductor mayor a nivel medial en el tubérculo de los aductores
y lateral en el labio medial de la línea áspera del fémur y está inervado por el nervio obturador. Su función aductora. Luego tenemos el aductor corto, que también se origina a nivel del pubis y se inserta en el labio lateral de la línea áspera del fémur, inervado por el obturador y función es aductora principalmente. Tenemos este músculo pectíneo que se origina en la cresta pectínea a nivel de la pelvis y se inserta en la línea pectínea a nivel del fémur y está inervado por el femoral y el obturador. Acá, digamos, hay una excepción, porque no es de la inervación. Su función aductora y rotador externo de la cadera. Luego tenemos también en la parte medial del muslo este músculo aductor largo y el gracilis. Aductor largo también nace del pubis y se inserta en el labio medial de la línea áspera. Está a cargo el obturador de la inervación y es un aductor. Y el gracilis o recto interno se origina aquí en el cuerpo y rama inferior del pubis y se inserta a nivel de la tibia de la pata de ganso. También está inervado por el obturador y tiene una función aductora. ¿Por qué para mí es importante el gracilis? Porque vamos a ver que el gracilis yo muchas veces a nivel de la pata de ganso yo lo tomo de un injerto tendíneo para reemplazar algún ligamento, como la lesión se puede utilizar para cualquier otra lesión tendínea a nivel, digamos, a nivel de cualquier parte de la economía. Entonces aquí tenemos los distintos grupos musculares, donde acá, este músculo de acá es el tensor de la fascia lata, ¿ya? Por acá pasa el músculo aquí psoailiaco, que se inserta en el trocánter menor del fémur. Aquí tenemos el sartorio, que nace en la espina ilíaca anterosuperior. Por acá tenemos el recto, el recto anterior femoral, que nace en la espina ilíaca anteroinferior. Tenemos otros grupos musculares, donde tenemos aquí el pectíneo, y aquí tenemos el grupo muscular de los aductores. Aquí también se ve el pectíneo, y aquí tenemos el aductor largo. Y que se ve acá es el obturador interno y aquí tenemos la canal del muslo. Vamos a analizar ahora el compartimento posterior. Tienen que saber que su principal función es de la flexión de la pierna y está inervado por el nervio ciático. Se irriga por la arteria y vena femoral. Tienen que saber que todo lo que va por posterior a nivel del muslo es el nervio ciático el que lo inerva. Y ustedes también van a ver cómo el ciático se hace cargo de toda la inervación a nivel de la pierna. En el grupo muscular posterior del muslo tenemos aquí esto que son los isquiotibiales, que, porque es como su nombre lo dicen, van del isquion a la tibia. ¿Ya? También es considerado parte de esta musculatura posterior de los isquiotibiales, considerado también el bíceps femoral, pero en realidad el bíceps femoral no es un verdadero isquiotibial del isquion, pero se inserta en la cabeza del peroné. Entonces un isquioperoneo no es parte de los isquiotibiales, sino que es un isquioperoneo, pero como está en la cara posterior del muslo, es considerado parte de los isquiotibiales. El origen del semimembranoso es a nivel de la tuberosidad isquiática, se inserta la cara posterior de la epífisis proximal de la tibia, está inervado por el plexo lumbar y por el nervio femoral, y además la función es flexión de la rodilla. El semitendinoso también nace del isquio y se inserta la cara medial de la tibia a nivel de la pata de ganso. Inervación, plexo femoral y es un flector de la rodilla. El bíceps femoral, la cabeza larga en el isquio y la cabeza corta en el labio lateral de la línea áspera, y se inserta en la cabeza de la fíbula o peroné
y está inervado la cabeza larga por el tibial y la cabeza corta por el nervio peroneo. El tibial y el peroneo son los dos partes del nervio ciático. La función, flexión de rodilla. Aquí tenemos cortes, digamos, digamos, de un cadáver donde se ve claramente ahí el músculo glúteo superior, perdón, el glúteo mayor, que está inervado por, alguien que me ayude ahí, el glúteo mayor. El nervio ¿Por qué glúteo nervio? inferior. Perfecto. Y aquí tenemos, digamos, digamos, el tensor de la fascia lata y tenemos los isquiotibiales, donde podemos ver en general acá el bíceps femoral, cómo sé yo que es el bíceps femoral, perdón, porque se inserta en la cara externa de la pierna a nivel de la cabeza del peroné. Y aquí tenemos el semimembranoso que se inserta a nivel de la pata de ganso, igual que el semitendinoso. Aquí podemos ver este músculo que es el glúteo menor, que se inserta acá en el trocánter mayor del fémur proximal. Es un verdadero abductor de la cadera. Aquí vemos también el piriforme y todo este grupo de los rotadores externos, que son los géminos externos y también el cuadrado femoral. Aquí vemos parte del nervio ciático y cómo se divide en su rama del nervio tibial a nivel del hueco popliteo y del peroneo común, que bajo la cabeza del peroné se divide en su rama superficial y profunda. Un poquito lo mismo, articular posterior de la cadera. En resumen, tenemos el compartimento anterior, que es un extensor de la rodilla y está a cargo pues generalmente por el grupo muscular del cuádriceps. Luego tenemos el compartimento posterior, que está en general los isquiotibiales, donde hacen el trabajo a ese nivel, y tenemos el compartimento medial, donde está el grupo de los aductores. Es un poquito lo mismo, que de repente les puede tocar estos cortes anatómicos, y ustedes tienen que identificar los distintos compartimentos con sus grupos musculares. Ya a nivel de la pierna, vamos a hablar de los distintos grupos musculares, saber que tenemos 4 compartimentos en la pierna, donde tenemos el compartimento anterior, lateral y el compartimento posterior, el compartimento, y saber que el compartimento posterior está a cargo del nervio tibial, que es parte del nervio ciático, y el compartimento anterior está a cargo del peroneo común, pero en su rama ya del nervio peroneo profundo, y el compartimento lateral por el peroneo superficial. Entonces, sabemos que el compartimento lateral tiene una función de eversión del pie y está inervado por el nervio peroneo superficial. Este compartimento lateral, tenemos dos músculos, que es el peroneo largo y el peroneo corto. El peroneo largo se origina en 2/3 superiores de la cara lateral del peroné y se inserta en la cara lateral de la cuña medial, la base del primer metatarsiano. Peroneo corto se origina a 2/3 inferiores se inserta en la cara lateral de la base del quinto metatarsiano. ¿Ya? A veces este peroneo corto está involucrado en la fractura avulsiva de la base del quinto metatarsiano. Bueno, saber que este grupo lateral está inervado por el nervio peroneo superficial, eso no se les puede olvidar. Aquí tenemos una imagen del peroneo largo y el peroneo corto, ¿ya? Donde el peroneo largo se inserta acá en la cara lateral del peroné, 2/3 proximales del peroné, y ahí se origina y se inserta acá en la base del primer meta y la cuña media. Luego tenemos el peroneo corto que va a la base del quinto metatarsiano, y tenemos que es el tercer peroneo,
que tiene otra función, generalmente que es una función dorsiflectora del pie. Un poquito más de lo mismo. Aquí mostramos la inserción acá del peroneo largo, que va de lateral a la región plantar, en la base del primer metatarsiano con la cuña media. Luego tenemos el compartimento anterior, que tiene la función principal de ser un dorsiflector del pie y los dedos y está inervado por el nervio peroneo profundo y también cortejo mayor, y el tercer peroneo, que lo vimos también en las diapositivas previas. La tibial anterior se origina a nivel del cóndilo lateral de la tibia, mitad superior de la cara lateral de la tibia y parte de la membrana interósea. Y está inserto en el lado medial y cara plantar de la cuña media y va hacia el primer metatarsiano. Eso lo vimos. Luego tenemos el extensor largo del hallux, extensor largo de los dedos y tercer peroneo. Esos grupos musculares pueden ver su origen y su inserción, ahí está bien descrito. Y acá tenemos un corte cadavérico donde se ve parte del compartimento anterior y tenemos acá este que es el tibial anterior. Ahí está clarísimo. Luego tenemos estos grupos musculares, que es el extensor largo de los dedos, y aquí tenemos el extensor largo del hallux. De repente en algunos cortes cadavéricos, digamos, en esa estación a fin de año, pueden ponerle algún tipo de identificación de los grupos musculares. Así que este creo que lo saqué yo del Yokochi, no me acuerdo dónde saqué estas imágenes, pero en el fondo pueden ir ustedes profundizando sus estudios con estos cortes cadavéricos. Luego tenemos el compartimento posterior de la pierna, donde tiene una función flectora a nivel de la pierna y flexión de los dedos. Y está inervado por el nervio tibial, ¿ya? Y está irrigado por la arteria tibial posterior y vena tibial posterior. Tenemos en este compartimento posterior los distintos grupos musculares que son superficiales y profundos. En el superficial está el tríceps sural, que son los gemelos, que son los mismos gastrocnemios, medial y lateral, el músculo sóleo y el plantar delgado. Ya los grupos musculares profundos de la región posterior de la pierna, tenemos el popliteo, flexor largo del hallux, flexor largo de los dedos y el tibial posterior, ya que nos mantiene generalmente en el adulto mayor puede ocurrir una lesión del tendón tibial posterior y el paciente puede evolucionar con un pie plano adquirido del adulto. Los gastrocnemios, ¿sí? Lo puedo interrumpir un poco, que hay un compañero que se le cayó en internet y está en la sala de espera. No puede ingresar. Ya, vamos a ver si lo metemos de nuevo acá. Aquí está Arturo. Sí. Listo. Gracias. ¿Sí? ¿Lo puedo mostrar un poco? Es que puede explicar lo que dijo recién con respecto al tendón, que como que le escucho un poco cortado. Por fin. Sí, claro. Lo que pasa es que les conté de que... A ver, algo pasa aquí. Les conté que estamos viendo el compartimento posterior de la pierna. Entonces, tienen que saber, por ejemplo, en el compartimento posterior superficial de la pierna tenemos el tríceps sural, que generalmente se inserta a nivel del calcáneo por el tendón de Aquiles. Son músculos súper potentes, los gastrocnemios, el sóleo, y el plantar delgado es un musculito muy pequeño, pero por eso se llama tríceps sural. Así como el tríceps braquial, este se llama tríceps sural porque son tres músculos. Y los
los grupos musculares profundos de la pierna, es importante el tibial posterior, dije, porque el arco plantar cercano del adulto. Así que si ustedes tienen una paciente adulto con un pie plano adquirido, que en el fondo no nació con pie plano, es porque se les cortó el tibial posterior. Aquí tenemos los gastrocnemios, aquí el medial y el lateral, y ven ustedes cómo son parte del tríceps sural, y con este gran tendón que es el tendón de Aquiles, se insertan a nivel del calcáneo. El sóleo es un músculo súper potente que se origina en la cara dorsal de la tibia, tercio superior de la cara dorsal del peroné, y arco fibroso entre ambos huesos, y se inserta en el calcáneo por el tendón de Aquiles. Y el plantar, que es un músculo, digamos, pequeñísimo acá, donde tengo muchas veces se desgarra, ¿eh? Lo que hablamos, los superficiales, ya en el compartimento más profundo, tenemos aquí este músculo popliteo, que es un verdadero estabilizador de la rodilla, y que esa es su principal función, estabiliza la rodilla en el complejo posterolateral de la rodilla, que es parte ahí de, digamos, de la estabilidad lateral de la rodilla. Posteriormente al popliteo tenemos el tibial posterior, sumamente importante, ya que es el soporte del arco plantar. Aquí también tenemos el tibial posterior, como dije, y aquí está, como ven, cómo el tibial posterior pasa por posterior al maléolo medial del tobillo y pasa por el sustentaculum talis, que es parte del calcáneo, y se inserta aquí a nivel de la región plantar, a nivel de las cuñas del segundo y tercer metatarsiano en las bases. Tenemos acá también, que es parte del compartimento posterior profundo, el flexor largo del hallux y el flexor largo de los dedos. ¿Ya? Y aquí vemos, pues. Entonces, ¿qué músculo es este? El gastrocnemio. Luego tenemos el sóleo y el plantar delgado. Y también tenemos el tibial posterior, el flexor de los dedos, largo de los dedos, y el flexor largo del hallux. Y acá tenemos la pierna con sus distintos compartimentos: anterior, lateral, posterior profundo, posterior superficial. Y también les pueden poner un corte anatómico acá, donde ustedes pueden identificar los distintos grupos musculares. Espérense. Espérense un segundo, un pequeño break. Denme un minuto. Perdón, ya. Estamos aquí, como les dije, aquí tienen una imagen donde podemos identificarlos. Entonces aquí tenemos la tibia, el peroné, ya en el compartimento anterior vemos el tibial anterior, el extensor largo del hallux, el extensor largo de los dedos, y vemos el nervio peroneo profundo y algunas arterias y venas tibiales anteriores. Ya en el grupo lateral vemos el peroneo corto y el peroneo largo. En el grupo de posterior profundo vemos el tibial posterior, el flexor largo de los dedos, y vemos que es el flexor largo del hallux. Ya en el grupo posterior superficial, aquí tenemos el sóleo, y aquí tenemos el gastrocnemio
medial y lateral, y aquí tenemos parte del tendón plantar delgado. Ya, en cuanto a los grupos musculares del pie, tenemos varias capas de músculo, y tienen que saber que todo esto está protegido por la parte más superficial, que es la fascia plantar. Esta fascia plantar se origina, digamos, a nivel del calcáneo, y tienen que saber que es, en general, esta fascia plantar puede dar una patología súper frecuente, que ustedes tienen que haber escuchado, que es la fascitis plantar. Y en general, el dolor de la fascia es en la base aquí del calcáneo. Ustedes palpan ahí, en la región plantar a nivel medial, y tienen un gran dolor estos pacientes. Lo otro que tienen que saber, que los pacientes que tienen un verdadero pie cao tienen un mayor acortamiento de la fascia plantar, y posteriormente evolucionan con una fascitis plantar. Estos grupos musculares del pie, vamos a partir por las capas más superficiales, y luego vamos a ir avanzando por las distintas capas, de superficial a profundo. La primera capa, aquí tenemos cómo se ve el abductor largo del hallux, tenemos los flexores cortos de los dedos y el abductor del quinto ortejo. Esa es la primera capa plantar. En la segunda capa ya tenemos el cuadrado plantar, que se origina aquí en el calcáneo, y también tenemos los lumbricales, que es parte de la musculatura intrínseca del pie, están a cargo del nervio tibial y se dividen en su grupo plantar lateral y plantar medial. Luego tenemos la tercera capa de la región plantar del pie, donde podemos ya ver aquí el flexor corto del hallux, el aductor del hallux y el flexor corto del quinto ortejo. Todo inervado por el nervio plantar medial y algunos por el nervio plantar lateral. Tenemos luego la cuarta capa plantar, donde tenemos los músculos interiosos dorsales y interiosos plantares, que son también parte de la musculatura intrínseca del pie. Y por la región dorsal del pie tenemos estos músculos que son el extensor corto de los dedos y el extensor corto de la hallux. ¿Ya? El extensor corto, digamos, está a cargo de la extensión de los dedos, y el nervio peroneo profundo lo inerva. Igual que el extensor corto del hallux, también lo inerva el peroneo profundo. Con eso quiero que se queden, ¿eh? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el flexor corto de los dedos. Aquí tenemos el abductor, digamos, el abductor del hallux. El extensor, luego aquí tenemos el abductor del hallux, aquí tenemos que pasa por la región lateral acá, este es si no me equivoco, es el peroneo largo, y acá tenemos el abductor del quinto ortejo. Bueno, hemos hecho un repaso bastante extenso de los distintos grupos musculares de la cadera hasta el pie, y aquí vamos a ser un poquito más, no vamos a profundizar tanto, porque gran parte de esto, digamos, de estos nervios y vasos lo hemos visto en las distintas regiones. Pero también tienen que saber que en la extremidad inferior existen distintas vías, y esto pueden ser preguntas de mi pelvis hacia la extremidad inferior. Y aquí tenemos estos distintos vías o conductos. El primero es el conducto obturador, también tenemos el agujero ciático mayor, que está dividido en dos por el músculo piriforme, el agujero ciático menor, y el espacio entre el ligamento inguinal y el borde antero superior de la pelvis. En esta diapositiva está súper bien explicado qué pasa por estos distintos agujeros y conductos, donde destaca, por ejemplo, en el conducto obturador, que pasa el nervio obturador y sus vasos obturadores,
en el agujero ciático menor pasa el músculo obturador interno y los nervios pudendo. El agujero ciático mayor, por debajo del piriforme, pasa el nervio ciático, que puede ser lo más destacable. El agujero ciático mayor, encima del piriforme, pasa arteria y venas glúteas superiores. Y a nivel del espacio del ligamento inguinal y el hueso pélvico tenemos el músculo, digamos, psoailiaco, pectíneo, arteria y vena y vasos linfáticos femorales, y rama femoral del nervio génito femoral y nervio cutáneo lateral del muslo. ¿Ya? Pero ahí lo importante es que ustedes tengan la capacidad, digamos, de identificar qué estructuras principales pasan por el conducto y agujero desde la pelvis hacia la extremidad. Sabemos que la irrigación está a cargo aquí de, digamos, la aorta, donde se divide la arteria ilíaca común. Luego esta arteria ilíaca común se divide en la arteria ilíaca interna y la arteria ilíaca externa. Saber que la arteria ilíaca externa forma la arteria femoral y, bueno, eso es lo más llamativo de los grandes vasos. Saber que esta arteria ilíaca externa se transforma acá en la arteria femoral y que da origen a la arteria femoral profunda y la arteria femoral superficial. Saber que la arteria femoral profunda es súper relevante acá, que por ahí nace la arteria circunfleja femoral lateral y la arteria circunfleja femoral medial. ¿Y por qué es tan relevante eso? Porque da la irrigación terminal a nivel del cuello y la cabeza femoral. ¿Y por qué le pongo hincapié a eso? Porque, bueno, yo soy a nivel, que son fracturas mediales, a nivel del cuello femoral, donde como donde tienen una irrigación terminal, entonces siempre a veces son preguntas ahí, ¿qué arteria inerva qué arteria está irrigando la cabeza femoral? ¿Ya? Entonces, como hay lesión a nivel de cuando hay fractura, si es un paciente joven me la juego y coloco unos tornillos para tratar de recuperar esa irrigación. Pero si tengo un paciente adulto mayor, no me la juego porque ese paciente va a ir a una necrosis vascular y finalmente le pongo una prótesis total de cadera. Aquí un poquito lo mismo, ¿ah? Siendo majadero acá, le puse esta diapositiva. También un poquito más de lo mismo. Entonces aquí vemos cómo existe todo este arco que inerva, digamos, a nivel de la cadera, y como vemos estas famosas arterias perforantes que da la inervación del fémur, y que también cuando yo estoy operando me pueden producir un sangrado bastante importante. Muchas veces cuando yo opero yo tengo que ligar estas arterias perforantes. ¿Ah? Y acá tenemos el famoso triángulo femoral, y tienen que saber que por el triángulo femoral, nosotros hay una mnemotecnia que decimos el VAN. Van desde medial a lateral, porque va vena, arteria y nervio, ¿ya? Vena y arteria femoral, y acá tenemos el nervio crural. Aquí tenemos el famoso triángulo femoral. También aquí van de medial a lateral. Vena, arteria y nervio. Entonces aquí vemos también la irrigación profunda. Vemos cómo esta arteria, digamos, de sus perforantes producen una gran irrigación del fémur. También saber que esta arteria femoral, luego por el hiato de los aductores, pasa desde anterior a posterior y se transforma en la arteria poplitea a nivel del hueco popliteo. Aquí tenemos, digamos, este verdadero rombo que es el hueco popliteo, ¿ya? Que saber que por ahí pasa la arteria, vena y nervio tibiales y arteria poplitea, que se transforma en la arteria tibial de forma posterior. Vemos acá cómo a nivel del hiato de los aductores pasa la arteria femoral y se transforma en la arteria poplitea. Lo mismo, ¿eh? Aquí tenemos la fosa poplitea.
y vemos que en esta fosa, el nervio ciático, po, y a nivel de la fosa o hueco popliteo, se divide en el nervio tibial y en el nervio peroneo común. Y a nivel de la cabeza del peroné, se divide en el nervio peroneo superficial y nervio peroneo profundo. Aquí ya nos vamos a la cara medial del tobillo y pie, donde vemos también cómo pasa aquí la arteria tibial posterior y pasa el nervio tibial, que se va a transformar en el nervio lateral. Esto es un poquito lo mismo, vemos como en la cara medial del tobillo y pie pasan todas estas estructuras. ¿Eh? ¿Y por qué son relevantes? Porque muchas veces nosotros operamos fracturas de tobillo y ojo con las incisiones. Yo hago generalmente una incisión longitudinal y con eso yo evito las lesiones de los tendones y de la arteria y los nervios y venas tibiales. Pues soy súper cuidadoso con eso. Pero ¿qué pasa? Que a veces tenemos rasgos que son mucho más del maléolo medial hacia posterior, y ahí tenemos que hacer un abordaje posteromedial, y eso es más complicado, ya que tengo que pedirle permiso a los tendones para no lesionarlo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo el nervio peroneo común se divide en su rama profunda y en su rama superficial. Y vemos cómo el nervio peroneo profundo inerva todo el compartimento anterior de la pierna y cómo el peroneo superficial inerva todo el compartimento lateral de la pierna. A nivel sensitivo, el nervio peroneo superficial inerva todo el dorso del pie, menos el primer espacio interdigital entre el hallux y el segundo ortejo, donde está a cargo de la sensibilidad el nervio peroneo profundo. Aquí tenemos más de lo mismo, pero aquí como esta arteria, digamos, que es la arteria tibial anterior, da la irrigación de la musculatura intrínseca del pie. Y saber, como también lo expliqué a nivel de la mano, en el pie también tenemos arcos arteriales superficiales y profundos. Así que muchas veces, independiente que se lesione una arteria, a través de estos arcos, digamos, tienen acceso a irrigar generalmente todo el pie. Un poquito más de lo mismo. Con irrigación terminal de los arcos profundos y superficiales de la arteria a nivel del pie. Lo mismo. ¿Eh? Y en cuanto a las venas, ¿qué sabemos? Pues sabemos que existen estos arcos venosos dorsales y que pueden ser superficiales y profundos, pero pues, tenemos por medial la vena safena interna, que es una vena muy grande que generalmente me drena de toda la sangre a nivel de la pierna y del pie. Y por externo tenemos esta arteria safena, perdón, esta vena safena lateral, que digamos mucho más delgada. Aquí tenemos los arcos venosos del dorso del pie. Pero lo más importante es que sepan que tenemos la safena interna por medial y la safena externa por lateral. Aquí un poquito lo mismo. Bueno, acá como está la safena mayor o safena interna y como y esta vena poplitea, vena ilíaca. Un poquito lo mismo. ¿Eh? Y saber que todo el retorno venoso está a cargo precisamente de la vena safena interna, y esta se drena a nivel aquí del anillo safeno y por la vena ilíaca externa. Aquí lo mismo. ¿Eh? Arco venoso dorsal, vena safena interna, es la principal. Bueno, este es el famoso plexo lumbar, que es un equivalente al plexo braquial, ¿ya? Y tienen que... esto es complejo, ¿eh? Lo importante es que ustedes sepan cómo este plexo lumbar dan origen principalmente al nervio ciático, ¿ya? Eso es lo que más me importa que sepan.
Entonces sabemos que el nervio ciático tiene una división anterior y otra posterior, y que la división anterior generalmente está a cargo del nervio tibial, y que la división posterior está a cargo ahí del nervio peroneo, peroneo común. Aquí tenemos un poquito más de lo mismo. Bueno, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, el músculo piriforme, cómo bajo el piriforme nace el nervio ciático. Para mí es súper importante. Y también cómo sobre el piriforme, a nivel del agujero ciático mayor, nace el nervio glúteo superior. Y el glúteo superior, como vimos, inerva el glúteo medio y el glúteo menor. Y vemos como el nervio glúteo inferior pasa por acá y inerva este glúteo, que es el glúteo mayor. ¿Ya? Aquí se divide en cuadrantes. ¿Por qué es importante estos cuadrantes? Porque acuérdense cuando ustedes, bueno, están en primero, pero probablemente van a tener algún curso en y les van a enseñar a hacer, y tienen que saber que la inyección intramuscular lateral segura para que no vayan a pinchar el nervio ciático. ¿Ya? Aquí tenemos el piriforme, que es uno de los principales rotadores externos de la cadera, y bajo el piriforme nace el ciático. ¿Por qué le pongo tanto hincapié? Porque, bueno, yo opero cadera, pues yo opero con abordaje posterior. ¿Qué pasa si yo paso a llevar el nervio ciático, dejo a mi paciente lesionado, digamos, y me queda un pie caído? Así de grave es, así que yo tengo harto cuidado cuando opero cadera con el nervio ciático. Los mismos cortes. Mira, aquí esto es un poquito, igual es relevante. Por ejemplo, aquí tenemos parte, vamos a ver aquí por qué leemos la función motora. Aquí tenemos, vamos a ver la distinta inervación. Digamos como estos son nervios mixtos, motor y sensitivo, ¿ya? Que tienen sus dermatomas, generalmente, como se ve, estos dermatomas se ven en esta diapositiva, pero aquí vemos cómo están estos nervios mixtos, en qué región sensitiva inervan. Entonces podemos ver cómo, por ejemplo, aquí el nervio femoral da toda la inervación sensitiva a nivel de la pierna por medial y la cara medial del tobillo y pie. Luego tenemos, y eso es parte del nervio femoral. Aquí vemos cómo el nervio peroneo común la pierna y de todo el nervio peroneo profundo. Aquí también es importante, por ejemplo, como ustedes pueden ver, aquí toda esta inervación de la parte lateral del pie está a cargo de una rama del nervio tibial, que es el nervio sural. ¿Y por qué para mí es importante el sural? Porque muchas veces a nosotros los traumatólogos tenemos que hacer reconstrucciones nerviosas, por donde tenemos lesiones, por ejemplo, a nivel de la extremidad superior, se corta el nervio mediano, el nervio cubital, y ya han pasado muchos días, ocurre un gap en ese nervio, y yo tengo la opción de reconstruirlo a nivel de un injerto nervioso. Generalmente se injerta del sural. Por
Por eso es la importancia, po. Tomamos este nervio sural, ocupamos de injerto nervioso para mejorar una función sensitivo-motora de la cara lateral del pie, da lo mismo. El medial y la cara lateral está a cargo de la inervación, el nervio tibial es el responsable. Acá esto es interrígido, nervio peroneo profundo. Bueno, muchas gracias por su atención. Fue una clase bastante extensa, pero lo importante es que ustedes dominen los distintos grupos musculares a nivel de la cadera, muslo, pierna y pie, y quiénes son sus responsables nervios que están a cargo y eso se cómo toda esta anatomía se puede, donde pueden con la clínica, en algunos casos clínicos de la extremidad superior y otros de la extremidad inferior, van a ser seminarios bastante concisos, pero que la idea es que usted integre la anatomía a través de casos clínicos. Así que nos juntamos mañana, 1/4 para las 3 de la tarde. ¿Alguna duda? Profe, ¿podría repetir lo que dijo en la penúltima diapositiva, sin contar la diapositiva de gracias, creo? Perdón, Es que Natalia. na- Perdón. ¿Qué diapositiva? Es que no se entendió nada. ¿Qué se cortó? Sí, profe. Se escucha como robot, de hecho. El chanfle de internet no se le fue. A ver. Voy a buscar acá, Natalia. No. A ver. Mira, perdona, Natalia, mira, la penúltima diapositiva está hablando de la inervación sensitiva de la pierna, del tobillo y del pie. ¿Ya? Y ahí expliqué, digamos, cómo estos nervios, que generalmente son nervios mixtos, pues son sensitivos motores. ¿Ya? Pero lo que expliqué que existe un nervio que es parte del nervio tibial, que es una rama que se llama nervio sural. El nervio sural nosotros lo ocupamos como injerto nervioso para reparar otros nervios de la cara lateral del pie, porque es importante para la función del cuerpo. Es un caso clínico, así que no te preocupes. Muchas gracias, alumnos. Nos vemos mañana y el día jueves. Que tengan un buen día. Gracias, Nos vemos, profe. profe. Muchas gracias.